Bienvenidos amigos a un día más de Lechuza. Bueno, una nueva sección de Grow More. Hoy vamos a estar hablando de lo que son las posibilidades y las maneras de expresar esa idea en inglés. Para los que no me conocen, mi nombre es Jocelyn. Sin más preámbulo, empecemos. Y recordarles o recomendarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Lechuza ARG. No olviden, a los que no se han suscrito todavía, suscribirse, darle me gusta a este video y dejar sus comentarios con cualquier duda o consulta que nos quieran hacer. Para expresar posibilidad en inglés tenemos los verbos may or might and can or could. Para las oraciones afirmativas vamos a utilizar may and might para hacer referencia a que algo puede estar sucediendo o ser una realidad. Por ejemplo, this might be his last speech before the election, or this may be his last speech before the election. Este podría llegar a ser su último discurso antes de las elecciones, o este puede ser su último discurso antes de las elecciones. Entonces, lo que quiere decir es que puede haber una posibilidad de que sea, sin embargo, no es una realidad absoluta. Atentos, porque might expresa mucho menos probabilidad que may. Entonces, si usamos may, estamos dando un matiz de que hay un poco más de posibilidad que cuando usamos might. También podemos usar el verbo could para un significado similar a lo que veníamos conversando, para expresar que algo puede ser cierto o puede estar ocurriendo. Por ejemplo, alguien pregunta, "Why isn't Tim here yet?" Perdón. Por ejemplo, alguien pregunta, "Why isn't Tim here yet?" Y alguien podría responder, "It could be because his mother is ill again. It may be because his mother is ill again. It might be because his mother is ill again." Entonces usamos los tres verbos may, might and could para expresar una posibilidad de que algo esté ocurriendo. No hay ninguna diferencia, pero si decimos it can be because his mother is ill again, entonces ahí se pierde, o sea, el verbo can por sí solo no puede expresar este tipo de posibilidades. Vamos a detenernos un instante para hacer la diferencia, para identificar la diferencia entre los usos del verbo may y el verbo can, porque en español ambos son utilizados como poder, ¿ok? Pero hay una pequeña diferencia que tenemos que tener en cuenta para no usar el verbo o sobreusar el verbo can cuando realmente conviene usar el may, ¿ok? Vamos primero con el can. El verbo can lo utilizamos para hablar de habilidades. Esas habilidades pueden ser innatas o adquiridas. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona se entrenó para lograr poder realizar alguna tarea. Entonces, generalmente nosotros usamos el can para expresar cosas o actividades que no todo el mundo podría hacer. Por ejemplo, I can speak French, I can speak English, I can speak Spanish, I can pole dance, or I can twerk, or I can, I don't know, swim for 20 hours, for example, que son actividades que no todo el mundo hace
porque quiere, ¿ok? Ahora, el verbo may expresa más o solicita permiso, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la típica pregunta que hacemos en clase, may I go to the bathroom? ¿Que puedo ir al baño? En esta situación nosotros utilizamos el verbo may porque estamos pidiendo o solicitando autorización o permiso para salir. Si dijéramos can I go to the bathroom, es raro porque la realidad es que todos podemos ir al baño. Todos tenemos la habilidad de ir caminando por nuestros pies hasta un baño y realizar nuestras tareas sanitarias, ¿ok? Entonces todos realmente podemos, no se necesita alguna habilidad especial para ir al baño. Entonces, en ese caso, por educación, para esperar una respuesta, una autorización de la parte que se le pregunta, usamos el may. May I go to the bathroom? Entonces, suena mejor, es más educado y estás esperando una respuesta. Mientras que el can solamente expresa habilidad, tanto para preguntar como para negar o para afirmar. Por ejemplo, can you twerk? Or can you do pole dance? Puedes, entonces ahí tú respondes si no eres flexible, por ejemplo, como yo, I cannot do pole dance or I cannot twerk, ¿ok? Porque mi cuerpo habilidad no tiene para hacer ese tipo de cosas. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, la diferencia entre can y could es que could es el pasado de can. Entonces, por ejemplo, en una oración sería algo como I'm sorry, I couldn't come before. Lo siento, no pude venir antes. No tuve la posibilidad de venir antes. Seguramente tenía una entrevista o tenía una cita a tal hora, pero ocurrió un incidente que me retrasó. Por lo tanto, no tuve la posibilidad de llegar a tiempo. Entonces ahí digo, I'm sorry, I couldn't, okay, en pasado, no pude llegar antes. Existe una frase que puede sustituir perfectamente al verbo can, que es be able to. Okay, en presente vamos a usar el to be, dependiendo del pronombre, es am or are, y el able to para expresar la posibilidad de o la habilidad de. Por ejemplo, he had an accident, but now he is able to drive again. Tuvo un accidente, pero ya puede manejar de nuevo. O sea, ya tiene la posibilidad o la habilidad, recuperó. Por un momento la perdió porque estaba enfermo, estuvo hospitalizado, pero ya la tiene de nuevo. Entonces, he is able to drive again. ¿Okay? Entonces, dependiendo del sujeto, elegimos el verbo. Y si es en pasado, entonces sería was or were, dependiendo del sujeto nuevamente. Por ejemplo, I was able to swim better when I was younger. ¿Okay? Podía nadar mejor cuando estaba más joven. No sé, estaba en un mejor estado físico que ya no tengo. Entonces, now I can't swim as I used to. ¿Okay? Ya no puedo nadar como lo hacía antes. Bien, una vez que vimos las diferencias y los usos de todos estos verbos, vamos a adentrarnos un poco en la estructura para formar oraciones. Primero tenemos que saber que tanto may como can y en sus pasados could and might son verbos modales. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar conjugados o tienen una sola forma para todos los pronombres. O sea, no necesitas hacerle ninguna conjugación ni agregarle nada. Sería I can, you can, she can, he can, they can, we can. ¿Okay? Todos trabajan con la misma forma para can, could, might and may. Ahora, ¿cuál sería la estructura para armar una oración? Vamos a empezar con las afirmativas. Sujeto, can, could, may, might, o sea, nuestro verbo modal a selección, dependiendo de lo que queremos expresar, y un verbo en forma básica, más un complemento si es necesario. ¿Por qué? Porque el verbo can es un verbo transitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita un objeto, ¿ok? Para poder cerrar la idea. Si nosotros decimos, por ejemplo, yo podría o yo puedo, ¿sí? Queda como inconcluso. Necesitamos un verbo que acompañe a esa posibilidad de hacer. Entonces sería como yo puedo. You can drive fast, por ejemplo. Puedes manejar rápido o conducir rápido. Entonces en este caso tenemos
sujeto, you, auxiliar, vamos a ponerlo auxiliar en este caso a los modales, can, verbo principal, drive, y complemento, you can drive fast. Oraciones negativas, los verbos serían exactamente igual como funciona en inglés en forma general. Siempre vamos a poner nuestro verbo modal o auxiliar en este caso de primero, sería can, could, or may, or might, en primer lugar, luego el sujeto, luego el verbo principal y luego nuestro complemento si es que es necesario. Por ejemplo, could you help me? Could, el verbo en primer lugar, el auxiliar o el modal, you, sujeto, help, verbo principal de la oración, me, please, el complemento. Could you help me, please? Para las oraciones negativas, vamos igualmente a seguir la norma que el inglés casi siempre mantiene para las oraciones en negación, que sería sujeto, verbo auxiliar o modal, negación, verbo principal y complemento si corresponde. Entonces quedaría algo como she may not come today. She may not come today. Esta estructura se va a respetar en el caso que sea. Por ejemplo, otra oración para que lo vean en otro ejemplo, pero que vean que funciona de la misma manera. He cannot speak French. He, sujeto, can, auxiliar o modal, not, negación, speak, verbo principal y French, complemento. He cannot speak French. It could not be possible. It, sujeto, could, verbo modal, not, negación, be, verbo principal, possible. It could not be possible. Entonces, esta estructura, al igual que en la afirmativa y en la negativa, van a siempre seguir lo mismo. Solamente tenemos que sustituir de acuerdo a lo que queramos expresar. Y bueno, pichones, eso fue todo por hoy. Recuerden que no es muy difícil. Realmente tenemos que enfocarnos para poder seleccionar y mostrar que sabemos perfectamente lo que estamos haciendo. Si bien can and may expresan ese verbo poder, hay ciertas situaciones en las que uno va a ser más conveniente de usar que el otro. Y esa selección desde nuestra parte como hablantes va a darnos un plus ante las demás personas. Generalmente los nativos que sí notan esos pequeños matices. Entonces, siempre tengan presente que may se utiliza para recibir una autorización o un permiso, mientras que can habla más de habilidad, de poder hacer actividades que son no muy comunes o no que todo el mundo puede hacer. Entonces esa es una diferencia que tenemos que mantener siempre en mente. Y además recuerden que no necesitan conjugación, es decir, que todos los pronombres los van a utilizar de la misma manera, desde I hasta they. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que haya sido entretenido, que haya sido sencillo. Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios, dudas o consultas acá abajo. Esperen la trivia por Instagram. Mi nombre es Jocelyn y este fue un día más de Let's Use Just.